Entrevista. A lo largo de Agencia Central de Noticias hemos platicado con diversos exponentes para esclarecer la situación en la que nos encontramos frente a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 en nuestro país. Y hoy tenemos el gusto de estar enlazados hasta San Luis Potosí con Andreu Comas García, médico cirujano, maestro en Ciencias de la Salud, de Salud Pública de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, un médico, virólogo, epidemiólogo, experto en vías respiratorias y quien a través de sus múltiples intervenciones se ha convertido en un referente para conocer cómo estamos en cuanto a la pandemia en México. Un gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra nuestro país en esto que podremos considerar la antesala de este regreso a clases, que es lo que ha anunciado el gobierno federal y que parece no se moverá de este punto, pese a lo que han señalado diversos expertos, entre ellos usted? ¿Cómo se encuentra precisamente el país en esta antesala del regreso a clases? Bueno, México actualmente está viviendo la tercera ola, la ola más grande que ha tenido. Y hay que entender algo que al igual que la primera y a diferencia de la segunda ola, cada estado va a un ritmo diferente, ¿sí? Lo que está pasando, por ejemplo, en la zona del Valle de México es diferente a lo que está pasando en el Bajío, que lo que está pasando en las penínsulas. Entonces, aunque a nivel nacional pareciera ser que ya estamos nosotros llegando al pico o estamos en el pico de esta tercera ola, hay estados que apenas están por llegar al pico, hay estados que estamos en el pico, hay estados que ya pasaron el pico. Y entonces, bueno, lo primero que hay que entender es que no podemos hablar de un solo momento epidemiológico, son varios, y cada estado, y no solo eso, cada ciudad debe de valorar el momento epidemiológico en el que está pasando para ver si o no es capaz de regresar a clase. En ese sentido, usted ha señalado que la inmunidad de rebaño en el caso de México es algo que ya se alcanzó. No obstante, esa variante Delta ha generado muchísima preocupación. En el caso del Valle de México, la variante Delta es la predominante actualmente, pero esto quiere decir que la inmunidad de rebaño en el caso de la variante Delta todavía es una preocupación por estos cambios que usted nos menciona. Así es. Matemáticamente en México, tanto por vacunación como por el número de infectados, ya alcanzaron la variante, ya alcanzamos la inmunidad de rebaño. Sin embargo, ¿sí? Esto se alcanzó para el virus original que prácticamente ya desapareció de nuestro país y de América Latina. Y el día de hoy la gran mayoría de los casos son causados por la variante Delta, ¿sí? La cual tiene capacidad de evadir el sistema inmune de aquellos que ya tuvieron infección previa y también en menor medida puede evadir el sistema inmune de los vacunados, aunque claro, la infección es mucho más leve en estos vacunados. Entonces sí es importante que la gente entienda este concepto de la inmunidad de rebaño, que la inmunidad de rebaño que nos va a servir y que va a lograr que tarde o temprano este virus se comporte como influenza, de la inmunidad de rebaño a través de la vacunación, no a través de la infección natural. Y desgraciadamente en nuestro país únicamente 1 de cada 4 mexicanos tienen esquema completo y 1 de cada 5 tienen esquema incompleto. Y todavía nos hace falta vacunar inclusive a los menores de 18 años. Esto es muy importante, aunque pues prácticamente no hay ninguna postura clara. Recientemente vimos a los exsecretarios de salud pronunciarse al respecto. Ellos señalan que propiamente la vacunación de los menores, pues se podía como esperar mientras se garantizara la vacunación al personal docente, al personal administrativo, etcétera, pero también vemos esa misma postura por parte del gobierno federal, pero parece que esto también es clave para este regreso a clases y que no se convierta en otro foco de contagio ahora masivo.
Bueno, primero que efectivamente, antes de vacunar a los menores de 18, hay que terminar el esquema con los mayores de 18. Ese es un punto muy importante. Y luego hay que entender que el vacunarlo a los menores de 18 es muy importante, no tanto por la carga hospitalaria que esto representa, sino porque sabemos que los niños y adolescentes tienen la gran capacidad de dispersión de la enfermedad en la comunidad. Entonces nos van a ayudar a controlar el brote. Ahora, dentro de las condiciones necesarias para abrir las aulas, no se ha considerado a nivel mundial que la vacunación sea un requisito obligatorio, debido a que hay otras montón de estrategias que nos pueden ayudar a evitar, por un lado, que entre el virus a la escuela, y dos, si llegara a entrar el virus en la escuela, que este no se pueda dispersar. Actualmente, bueno, antes del receso de verano y a nivel México, las guarderías que llevaban un año abierto nos han demostrado que son seguras, y eso que ellos estuvieran trabajando cuando estaba circulando la variante alfa y la variante gamma. El mes de clases en el cual también tuvimos la variante alfa y gamma para la educación de primaria hacia arriba, también nos fue bien. Claro, ahora tenemos la variante Delta y tenemos que reforzar las medidas. Son las mismas medidas, pero tenemos que ser más enérgicos en utilizarlas. Pero no es necesario, ¿sí?, abrir la escuela hasta que todos estemos vacunados. Claro, es lo ideal, pero hay que entender que hoy por hoy el principal centro de contagio en nuestro país es el turismo nacional, particularmente las playas, son las reuniones, ¿sí?, particularmente de más de 100 personas, son eventos masivos y ya en menor grado son los sitios de trabajo y el transporte público. ¿Tendrían que tomarse algunas medidas en ese sentido? Sí, claro. Perdón. Digo, tenemos grandes contradicciones en nuestro país, como el evento que hubo en Rosarito, en la playa de Rosarito, o el evento del Zócalo de Ciudad de México, o los partidos masivos de fútbol, o por ejemplo que México siga sin pedir pruebas de PCR a los viajeros. México es uno de los pocos países que no ha pedido pruebas de PCR a los viajeros, y de hecho esta tercera ola entró por, ¿cómo se llama? Por el turismo internacional. Y claro, México tiene que incrementar el número de pruebas. Si nosotros vemos las estrategias sugeridas para que puedan abrir las escuelas mexicanas, son estrategias mucho más complejas y elaboradas que las de otros países. ¿Por qué? Porque no hay el muestreo suficiente en nuestro país. Si tuviéramos un gran muestreo abierto por parte del gobierno y bien pensado, donde ya se pudieran hacer para esta apertura de escuelas, muestreos por pool, es decir, por grupos de personas, muestreos no invasivos a través de la saliva, como por ejemplo, como las estrategias de muestreo que tiene California, será mucho más fácil. Claro, al no tener esta apertura, tenemos que diseñar estrategias mucho más complicadas para el día a día en las escuelas. Estamos platicando con el doctor Andreu Comas García, el virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios, aquí en Agencia Central de Noticias, platicando sobre esta antesala del regreso a clases y lo que se tendría que estar haciendo. Es decir, esta falta de o más bien esta flexibilidad que asumió el gobierno actualmente frente a esta tercera ola, pero que prácticamente también fue la misma actitud en la primera, sería también un elemento que ha generado, digamos, el nivel de contagios que tenemos actualmente. Claro, México es uno de los pocos países que como política pública oficial ha dicho que el cubrebocas no sirve, que no hay que hacer pruebas masivas, que no sirve de nada, que ha entorpecido la vacunación, que no ha permitido el uso obligatorio universal de cubrebocas, que tenemos escuelas cerradas, pero tenemos antros, bares, gimnasios, boliches, estadios abiertos. Entonces, de hecho, cuando México llevaba aproximadamente 240,000 defunciones por COVID, un estudio del Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington en Seattle y la OMS determinaron que de esas 240,000 muertes,
190,000 eran directamente atribuibles a la estrategia del gobierno mexicano. Claramente es una estrategia que no ha funcionado. Claramente es una estrategia que, por ejemplo, mientras el resto del mundo, de acuerdo a datos de la UNICEF, ha perdido un tercio del ciclo escolar, en México se ha perdido un ciclo escolar y medio, donde en la gran mayoría de los casos la educación a distancia no ha funcionado y donde a la vuelta de la esquina que está de regreso a clases, parecería que la Secretaría de Educación Pública apenas empieza a planear cómo van a ser las cosas, cuando muchos lugares el día que cerraron empezaron a planear cómo abrir. Abrir una escuela con planes, con capacitación, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y eso es bien importante de entender. Entonces, si tenemos estas políticas públicas hechas al express, ¿sí? Pues es muy difícil que nos vaya bien. Digamos, ha sido una gestión de la pandemia, como han señalado otros actores, en donde la evidencia técnica no ha sido tomado en cuenta, lamentablemente. Claro, la evidencia técnica, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Han sido claras y no han sido escuchadas. Inclusive las recomendaciones de organismos nacionales no han sido escuchadas. Entonces, esto nos ha dificultado el trazo de la pandemia. Inclusive si nosotros, México, si hacemos caso a los datos de la Dirección General de Epidemiología, México ocupa el lugar 21-22 en tasas de mortalidad por COVID. Al ocupar los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México empata el segundo lugar en tasas de mortalidad. Y si aparte tomamos los datos de exceso de mortalidad del registro civil, México ya rebasa ese segundo lugar. Entonces, hemos tenido una muy mala gestión de la pandemia que hoy por hoy nos está dificultando de manera impresionante el poder abrir las escuelas. Pues esta es una primera conversación con el epidemiólogo Andreu Comas García, exponente de este estudio relevante sobre el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Nos apuntaba también que actualmente los que están en grave riesgo son precisamente los que van a entrar en esta dinámica también del regreso a clases, los jóvenes y personas no vacunadas. Prácticamente este sector tendría que ser también prioritario frente a esta variante Delta que sigue amenazando de manera importante al país. Sí, ahorita digo, sabemos que para que un niño desarrolle enfermedad grave, ¿sí? Más o menos tiene que haber unos 10,000 niños que ya se infectaron, según datos o cifras de Estados Unidos. Y actualmente, ¿sí? Lo que más nos preocupa, más que el regreso a clases tal cual o la estancia dentro de la escuela, porque ya se ha demostrado con la evidencia internacional y la nacional también, que la escuela puede ser el lugar más seguro para nuestros estudiantes. Algo que se ha visto es que el incremento de movilidad asociado a el regreso a clases, ese pudiera ser un problema. Si yo no tengo controlada la tercera ola e incremento la movilidad, ¿sí?, de la población, entonces puedo tener un crecimiento o un recrudecimiento de la ola. Pero repito, no tanto por lo que ocurre dentro de la escuela, sino por lo que ocurre alrededor de la escuela. Por eso es tan importante, uno, que la ciudad que vaya a abrir ya haya pasado el pico y ya vaya en un descenso sostenido. Dos, que haya planes para evitar que entren los sintomáticos y si entra alguien sin síntomas pueda no contagiar. Y tres, capacitar a padres, alumnos y maestros. Y justamente como usted lo menciona, tenemos la variante Delta y al tener la variante Delta, bueno, sí sabemos que los mecanismos de transmisión son exactamente iguales, pero ¿qué tenemos que hacer ahora con la presencia de la variante Delta? Lo que tenemos que hacer es ser más fuertes en las medidas. Son esas medidas, solo que podemos ser menos permisivos en no cumplirlas. Este es un acercamiento al fenómeno del regreso a clases y cómo incidiría, digamos, en la situación que guarda la pandemia en nuestro país, en lugares densamente poblados como el Valle de México,
en donde los servicios de transporte públicos han sido históricamente deficientes. Esto incrementa, digamos, el grado de riesgo que usted nos menciona de incrementar la movilidad. Le agradecemos muchísimo en esta primera conversación con Agencia Central de Noticias y lo convocaremos a una segunda parte para platicar sobre las principales políticas que han derivado precisamente en el fracaso de esta estrategia del control de la pandemia. Muchísimas gracias por su tiempo y muy buenas tardes. A ti, muchas gracias por la invitación. El virólogo epidemiólogo Andreu Comas García, aquí en Agencia Central de Noticias, sobre las implicaciones de este regreso a clases. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.